Las alarmas sonaron en la estación del Consejo Galáctico, con un sonido que hizo que todos los alienígenas presentes sintieran un miedo gélido en sus corazones. El almirante Ketvar, del Imperio Centauri, se encontraba frente a la enorme pantalla que mostraba su mapa galáctico. Puntos rojos aparecían y desaparecían por todos los territorios del borde exterior como estrellas que se apagaban una a una. ¿Con cuántas naves hemos perdido contacto?, preguntó el almirante Ketvar a su oficial de comunicaciones. El oficial, una criatura delgada con 4 brazos y piel azul pálido, revisó sus lecturas 2 veces antes de responder. 47 naves en la última semana, almirante. Todas quedaron en silencio tras entrar en la zona restringida que rodeaba el sistema humano. La voz del oficial temblaba de preocupación. Ni llamadas de socorro, ni mensajes finales, nada en absoluto. El almirante Ketvar había vivido más de 300 años y había visto muchas cosas extrañas en el espacio, pero nada como esto. Los humanos habían estado encerrados tras barreras energéticas durante 50 largos años. Se suponía que eran criaturas primitivas que luchaban con armas sencillas y naves rudimentarias. El Consejo había decidido hacía mucho tiempo que los humanos eran demasiado peligrosos para dejarlos sueltos en la galaxia. Eran violentos, impredecibles y parecían disfrutar de la guerra más de lo que cualquier especie debería. Así que las grandes potencias de la galaxia habían colaborado para construir una prisión alrededor de la Tierra y su sistema solar. Muros de energía que ninguna nave podía atravesar mantenían a los humanos atrapados en su pequeño rincón del espacio. La galaxia había seguido adelante y los había olvidado. Había rutas comerciales que construir, guerras que librar y nuevos mundos que explorar. Los humanos eran solo un mal recuerdo en el que la mayoría de los extraterrestres preferían no pensar. Pero ahora algo había cambiado. La consejera Vexa entró en el centro de mando con su cuerpo de cristal destellando preocupación de diferentes colores. Era una de las personas más antiguas del Consejo y había estado allí cuando conocieron a los humanos hacía tantos años. El patrón es claro, dijo mientras miraba la pantalla. Cada nave que se acerca al espacio humano simplemente deja de transmitir. Sin batallas, sin explosiones, nada. Simplemente desaparecen de nuestros sensores. ¿Podrían los humanos haber atravesado las barreras?, preguntó el general Zoro, líder militar de la República Corbani. Su gran figura musculosa hacía que los demás alienígenas parecieran pequeños a su lado. Nuestro científico dijo que eso era imposible. Muchas cosas se suponían imposibles, respondió la consejera Vexa. Su forma cristalina latía con un rojo intenso que significaba que tenía mucho miedo. Pero la evidencia habla por sí sola. Algo está sucediendo en el espacio humano, y tenemos que averiguar qué es. Mientras tanto, lejos de los preocupados alienígenas, el capitán Jake Morrison subió al puente de su nave y sonrió. La U.S. Retribution era el mayor logro de la humanidad. Un acorazado que se extendía casi 3 kilómetros de frente a atrás. Su casco estaba hecho de materiales que los científicos alienígenas nunca habían visto antes y armas capaces de hacer cosas que ninguna otra especie hubiera imaginado cubrían cada superficie. Buenos días, capitán, dijo la teniente Amy Chen desde su puesto en la estación táctica. Era joven, pero había demostrado su valía en las batallas de simulación que la flota humana usaba para entrenar. Todos los sistemas funcionan a la perfección. La nave está lista para lo que se nos presente. El capitán Morrison asintió mientras se acomodaba en su silla de mando. El puente a su alrededor vibraba con una energía silenciosa y mostraba información que habría confundido a los extraterrestres que creían saberlo todo sobre tecnología espacial. 50 años atrapados le habían enseñado a la humanidad muchas lecciones difíciles. Aprendieron que estaban solos en una galaxia llena de especies que los veían como simples animales peligrosos. Aprendieron que nadie vendría a ayudarlos si se metían en problemas. Y lo más importante, aprendieron que si querían sobrevivir, tenían que hacerse más fuertes que nadie. Señor, estamos detectando movimiento en el límite exterior del alcance de nuestros sensores, informó el teniente coronel Ryan Ayes desde la estación de control de armas. Era mayor que la mayoría de la tripulación y había estado trabajando en proyectos militares humanos desde antes del inicio de la cuarentena. Parece que más naves alienígenas vienen a investigar qué les pasó a sus amigos. ¿Cuántos esta vez?, preguntó el capitán Morrison. 17 naves, señor. Una flota mixta con naves de al menos 5 especies diferentes. Ayes volvió a revisar sus pantallas. Están siendo mucho más cuidadosos que los demás, manteniéndose fuera de la antigua zona de barrera y usando sensores de largo alcance para intentar averiguar qué está pasando. El capitán Morrison se levantó y caminó hacia la pantalla principal. Allá afuera, en la oscuridad del espacio, flotas alienígenas se reunían como lobos alrededor de una fogata.
Habían venido esperando encontrar a los mismos humanos débiles que recordaban de hace 50 años. En cambio, estaban a punto de descubrir que la humanidad había usado cada día de su encarcelamiento para prepararse para este momento. Envíen un mensaje a todos los jefes de departamento, ordenó Morrison. Díganles que hoy es el día en que hemos estado trabajando para... 50 años. Hoy le mostramos a la galaxia que la humanidad nunca volverá a ser enjaulada. La tripulación en el puente sentía una mezcla de emoción y miedo mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Se habían entrenado para este día, lo habían soñado y habían construido toda su flota en torno a él. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, el peso de representar a toda la humanidad pesaba sobre sus hombros. La teniente Amy Chen miró sus pantallas tácticas y vio aparecer más puntos rojos en el límite del alcance de sus sensores. La noticia se extendía por las redes de comunicación alienígenas más rápido de lo esperado. Pronto habría cientos de naves ahí fuera, todas queriendo saber qué había sucedido con las naves que habían desaparecido cerca del espacio humano. Señor, ¿deberíamos intentar contactarlos?, preguntó la oficial de comunicaciones Lisa Park. Estaba nerviosa, pero lista para cumplir con su deber. Tal vez podamos evitar una pelea si explicamos la situación. El capitán Morrison negó con la cabeza. No escucharán explicaciones, teniente. Todavía nos ven como animales que necesitan ser controlados. Lo único que les hará entender es una demostración de en qué nos hemos convertido. Se giró para mirar a su tripulación. Durante 50 años, nos mantuvieron encerrados por miedo a nuestra violencia. Hoy aprenderán que tenían razón en tener miedo, pero se equivocaron sobre quién era la verdadera amenaza. La USS Retribution y sus naves gemelas se pusieron en formación a medida que más naves alienígenas aparecían en sus sensores. El tiempo de esconderse había terminado. La humanidad estaba a punto de anunciar su regreso a la galaxia de una forma inolvidable. El comandante Relac, del crucero Centauri Eternal Glory, se había ofrecido voluntario para esta misión porque pensó que sería sencilla. Se suponía que los humanos eran criaturas primitivas con tecnología básica que apenas funcionaba. Lo que fuera que hacía desaparecer naves cerca de su sistema, probablemente se debía a algún fallo del equipo o a un fenómeno espacial natural. Investigaría, presentaría su informe y regresaría a casa a tiempo para la temporada de floración de los cristales en su mundo natal. Comandante, nos acercamos a las coordenadas donde desapareció la última nave, informó su oficial de sensores. Las escamas del joven Centauri se estaban poniendo pálidas, lo que indicaba que estaba nervioso. No detecto restos ni señales de energía que expliquen lo sucedido. Sigue escaneando, ordenó el comandante Raylac. Tiene que haber algo ahí fuera. Las naves no desaparecen sin dejar rastro. La Gloria Eterna se movía con cuidado por el espacio hacia la zona donde se suponía que comenzaba el territorio humano. Las barreras de energía que habían mantenido a los humanos atrapados durante 50 años seguían allí, según los sensores de largo alcance. Pero algo interfería con su capacidad de ver lo que sucedía al otro lado. Al rodear el gigante gaseoso que marcaba el límite del sistema solar humano, todos los miembros de la tripulación del puente guardaron un silencio absoluto. Donde hace 50 años no había nada más que espacio vacío y barreras de energía, ahora había una construcción que parecía imposible de creer. Una estación espacial del tamaño de una pequeña luna flotaba en la oscuridad. Su superficie estaba cubierta de luces y estructuras que se extendían en todas direcciones. En sus costados se excavaban bahías de atraque lo suficientemente grandes como para albergar flotas enteras, y conductos de energía que pulsaban con fuerza conectaban diferentes secciones como las venas de un ser vivo. Alrededor de la enorme estación, naves como ninguna otra en cualquier base de datos galáctica se movían en formaciones perfectas. Pero fue la nave en el centro de todo lo que hizo que el comandante Raylac sintiera verdadero miedo por primera vez en su larga carrera militar. El acorazado humano era enorme, fácilmente 3 veces más grande que su propia nave, y su diseño era completamente diferente a todo lo que cualquier especie conocida hubiera construido jamás. En lugar de curvas suaves y líneas elegantes como las de las naves de guerra, este monstruo era todo ángulos y bordes afilados con conjuntos de armas que parecían cubrir cada metro cuadrado de su casco. Comandante, susurró su oficial de comunicaciones, esa nave tiene suficiente potencia de fuego para destruir toda nuestra flota por sí sola. ¿Cómo construyeron los humanos algo así? Antes de que el comandante Reloj pudiera responder, más naves comenzaron a descender del hiperespacio a su alrededor. La noticia del descubrimiento se extendía por las redes de comunicación galácticas a una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, representantes de docenas de especies diferentes habían llegado para ver qué habían estado haciendo los humanos durante sus 50 años de aislamiento. La República Corbani envió 3 cruceros pesados.
El colectivo Vexano llegó con una nave de investigación rodeada de casas de escolta. Incluso las misteriosas sombras que rara vez se mostraban a otras especies enviaron una sola nave negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Al final del primer día, casi 50 naves alienígenas se habían reunido en los confines del espacio humano, todas intentando comprender lo que veían. A bordo del US Retribution, el capitán Jake Morrison observaba la flota alienígena con calma y satisfacción. Todo iba exactamente como lo habían planeado. Los alienígenas respondían como era previsible, enviando sus naves a investigar y reuniéndose en grandes grupos para discutir qué debían hacer. Pronto, llegarían los verdaderos responsables y la humanidad finalmente tendría la oportunidad de anunciar su regreso a la galaxia. Señor, estamos recibiendo solicitudes de transmisión de 17 naves diferentes, informó la oficial de comunicaciones Lisa Park. Todas exigen que bajemos las armas y nos sometamos a la inspección del Consejo Galáctico. Ya lo hacen. El capitán Morrison sonrió sin ninguna calidez. ¿Y qué planean hacer exactamente si nos negamos? La teniente Amy Chen levantó la vista de su puesto táctico, con números que dejaban la situación muy clara. Señor, ahora tenemos 47 naves alienígenas en el rango de alcance de los sensores y llegan más cada pocas horas. El análisis combinado de la potencia de fuego sugiere que podrían destruir cualquier nave en la galaxia usando armas convencionales. Cualquier nave convencional, la corrigió el capitán Morrison. Pero la retribución está lejos de ser convencional, ¿verdad, teniente? Sí, señor, respondió Amy Chen con creciente confianza. Nuestros sistemas defensivos por sí solos podrían con todo lo que tienen ahí fuera, y nuestras capacidades ofensivas superan cualquier cosa que sus sensores puedan analizar adecuadamente. El teniente coronel Ryan Hayes se apartó de su consola de armas con expresión sombría. Capitán, estoy leyendo los bloqueos de armas de varias naves alienígenas. Ya no están aquí solo para hablar. Entonces quizás sea hora de que nos presentemos como es debido, dijo Morrison mientras se acomodaba en su silla de mando. Abran un canal a todas las naves de la zona. Es hora de que la galaxia aprenda en qué se ha convertido la humanidad. La transmisión que siguió sería grabada y estudiada por historiadores alienígenas durante miles de años. Un solo humano permanecía tranquilo en su puente, rodeado por el poder militar combinado de múltiples potencias galácticas. Sus palabras eran sencillas, pero transmitían un mensaje que cambió por completo la comprensión de la galaxia sobre el equilibrio de poder. Soy el capitán Jake Morrison de la nave Retribución de la Tierra Unida. Comenzó, durante 50 años, han mantenido a la humanidad prisionera tras barreras energéticas, tratándonos como animales peligrosos que necesitaban ser controlados. Se dijeron a sí mismos que éramos demasiado violentos y primitivos para que se nos permitiera unirnos a la civilización galáctica. Hoy, esa era de encarcelamiento termina. Los comandantes de la flota alienígena escucharon en un silencio atónito mientras Morrison continuaba. Ya no somos la especie débil que recuerdan de su primer contacto con la Tierra. Hemos pasado cada día de nuestro aislamiento aprendiendo, creciendo y preparándonos para este momento. Hemos desarrollado tecnologías que sus científicos no pueden comprender y armas que sus expertos militares no pueden contrarrestar. Cualquier nave que se acerque al espacio humano sin permiso será destruida sin previo aviso. El comandante Relac sintió que se le helaba la sangre al oír las palabras del capitán humano en su puente. No era la súplica desesperada de una especie atrapada ni la amenaza vacía de primitivos con armas rudimentarias. Era una declaración de guerra de criaturas que creían firmemente que podían ganar semejante conflicto. Reclamamos nuestro derecho a existir como iguales en esta galaxia, concluyó Morrison. No. Como prisioneros, no como súbditos, sino como un pueblo libre que se defenderá de cualquier amenaza. La era de la cuarentena humana ha terminado. Lo que suceda después depende completamente de cómo elijas responder a esta realidad. La transmisión terminó, dejando a 47 naves alienígenas enfrentándose a una sola nave de guerra humana, preguntándose si habían cometido un terrible error hace 50 años al decidir enjaular a la humanidad en lugar de destruirla por completo. Pasaron 3 días en completo silencio entre la nave de guerra humana y la flota alienígena. Llegaban más naves cada pocas horas a medida que se corría la voz por las redes de comunicación galácticas sobre lo que se había descubierto en el espacio humano. La flota alienígena había crecido de 50 naves a casi 200, representando a todas las grandes potencias del brazo espiral local de la galaxia. Naves de guerra que nunca habían luchado codo con codo ahora flotaban juntas en el espacio, todas unidas por su preocupación compartida sobre en qué se había convertido la humanidad. El almirante Ketbar llegó al cuarto día a bordo de su nave insignia, la enorme Centauri Dreadnought Cosmic de Mingen.
La nave tenía más de 2 kilómetros de largo y transportaba suficiente potencia de fuego para arrasar planetas enteros. Había sido el orgullo de la flota Centauri durante más de un siglo y nunca había perdido una batalla. Como oficial militar de mayor rango presente, el almirante Qatar tomó inmediatamente el mando de las fuerzas alienígenas combinadas. Informe de situación, exigió en cuanto llegó al puente de su nave insignia. Su oficial de comunicaciones, veterano de numerosas campañas, parecía preocupado mientras le daba su informe. Señor, ahora tenemos 193 naves de 27 especies diferentes. El acorazado humano no se ha movido de su posición, pero nuestros sensores indican que está a plena potencia y listo para el combate. También hemos detectado al menos otros 12 grandes acorazados humanos. Naves en la zona, aunque permanecen parcialmente ocultas tras esa estación espacial. El almirante Ketvar estudió las pantallas tácticas con creciente inquietud. En todos sus años de servicio militar, nunca había visto una situación como esta. Una sola especie alienígena, aislada durante 50 años, había construido de alguna manera una flota que sus expertos no pudieron analizar por completo. Sus naves usaban materiales que no aparecían en ninguna base de datos, y sus firmas energéticas sugerían tecnologías que no deberían haber sido posibles. ¿Han respondido a alguno de nuestros intentos de comunicación? El almirante Keitar preguntó. No, señor. Han mantenido un completo silencio desde su declaración inicial. Todos los intentos de establecer contacto diplomático han sido ignorados. Esto preocupó al almirante Keitar más de lo que quería admitir. En su experiencia, las especies que se sentían amenazadas o superadas en armamento solían intentar negociar. Ofrecían acuerdos comerciales, prometían permanecer en su territorio o pedían protección a vecinos más fuertes. Pero los humanos no hacían nada de eso. Simplemente esperaban como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Abran un canal con la nave humana. El almirante Qatar ordenó, permítanme hablar directamente con su capitán. La transmisión llegó al puente de la UES Retribution en cuestión de segundos. El capitán Jake Morrison escuchó las palabras del almirante alienígena con serena atención mientras su tripulación se preparaba para lo que todos sabían que se avecinaba. Nave humana desconocida. Les habla el almirante Ketvar del Imperio Centauri, al mando de la flota combinada del Consejo Galáctico. Están rodeados y superados en número por casi 200. Naves que representan la autoridad legítima de esta galaxia. Les ordeno que se rindan inmediatamente y se sometan a la inspección del Consejo o afronten todas las consecuencias de su desafío. El capitán Morrison observó los rostros de su tripulación a su alrededor, desde el puente. Estos hombres y mujeres se habían entrenado para este momento toda su vida. Eran los hijos y nietos de los humanos que vivían cuando comenzó la cuarentena. Crecieron sabiendo que algún día tendrían que demostrar que la humanidad merecía su lugar entre las estrellas. Comunicaciones. Abran un canal a todas las naves, ordenó Morrison. Parece que nuestros invitados necesitan una demostración de lo que la tecnología humana puede lograr. La transmisión que siguió fue breve y concisa. Almirante Ketvar, nos ha dado un ultimátum basado en la suposición de que solo los números determinan el resultado de las batallas. Esta suposición es incorrecta. Quieren ver lo que 50 años de desarrollo humano han producido. Muy bien. Considérenlo su lección. Lo que sucedió después destrozó todas las suposiciones que la flota alienígena tenía sobre la guerra, la tecnología y las leyes fundamentales de la física. La US Retribution no disparaba rayos de energía convencionales ni ráfagas de misiles como cualquier otra nave de guerra de la galaxia. En cambio, desató armas que parecían distorsionar la realidad misma. El primer disparo creó un pozo de gravedad localizado que apareció justo frente a 3 cruceros Corbani. El agujero negro artificial duró solo unos segundos, pero fue suficiente para aplastar las naves alienígenas en bolas de metal comprimido no más grandes que una lanzadera. Los restos desaparecieron en el pozo de gravedad antes de colapsar, dejando solo espacio vacío. El segundo disparo hizo algo que hizo que los comandantes de la flota alienígena cuestionaran sus propios sensores. Un rayo de energía impactó a un destructor Centauri y pareció plegar la nave a dimensiones que no deberían haber existido. La nave se retorció y dobló de formas que dolían a la vista antes de desaparecer por completo del espacio-tiempo normal. El tercer disparo fue quizás el más aterrador de todos. Un escuadrón de cazas Vestovn simplemente dejó de existir. No explotaron, ni se desintegraron, ni fueron aplastados por la gravedad. En un momento estaban allí y al siguiente. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Incluso sus señales energéticas desaparecieron de los sensores alienígenas, sin dejar rastro de su presencia en ese lugar. El teniente coronel Ray Yanayes observó las pantallas de sus armas con satisfacción profesional.
La tecnología que la humanidad había desarrollado durante su aislamiento se basaba en una comprensión completamente diferente del funcionamiento del universo. Mientras que los alienígenas habían pasado siglos mejorando sus armas energéticas y blindaje, los humanos habían aprendido a manipular las fuerzas fundamentales que mantenían unida la realidad. Señor, la flota alienígena se está retirando a una distancia más segura, informó la teniente Amy Chen desde su puesto táctico. Estamos recibiendo múltiples solicitudes de alto el fuego inmediato y negociaciones diplomáticas de emergencia. ¿Cuántas de sus naves destruimos?, preguntó el capitán Morrison. 7 naves completamente eliminadas, señor. ¿Sin bajas humanas ni daños en nuestros sistemas? El capitán Morrison asintió con gravedad. No le complacía la destrucción, pero la demostración había sido necesaria. La galaxia necesitaba comprender que la humanidad ya no era la especie débil que podía ser. Atrapados y encarcelados. Se habían convertido en algo mucho más peligroso de lo que sus antiguos captores jamás imaginaron. Envía una señal a la flota alienígena, ordenó Morrison. Diles que aceptamos su solicitud de alto el fuego. Estamos dispuestos a entablar conversaciones diplomáticas, pero solo como iguales. La era de la subyugación humana ha terminado para siempre. A lo largo de la galaxia, se convocaban sesiones de emergencia en todos los gobiernos importantes. Los humanos no solo se habían liberado de su prisión de 50 años. Habían revelado capacidades militares que hacían que la flota galáctica combinada pareciera niños jugando con juguetes primitivos. El equilibrio de poder había cambiado de una manera que nadie creía posible. Y todos los líderes alienígenas se hacían la misma pregunta aterradora. ¿Qué más había aprendido la humanidad durante su largo aislamiento? La estación diplomática que apareció en la frontera del espacio humano 6 días después fue una maravilla que hizo que incluso los ingenieros alienígenas más avanzados cuestionaran todo lo que creían saber sobre tecnología de la construcción. La enorme estructura se había construido de la nada en menos de una semana, ensamblada por naves de construcción humanas que parecían crear materia del mismo espacio vacío. Su reluciente casco se extendía kilómetros en todas direcciones, con muelles de atraque diseñados para albergar naves de docenas de especies diferentes. El almirante Kate Barr caminaba por los pasillos de la estación junto al capitán Jake Morrison, intentando disimular su asombro ante lo que veía. Las paredes que los rodeaban no eran simples placas de metal atornilladas como las construcciones normales de una estación espacial. En cambio, parecían estar hechas de algún tipo de material vivo que pulsaba con una luz tenue y respondía a la presencia de personas cercanas. Los sistemas ambientales mantenían condiciones atmosféricas perfectas para todas las especies presentes sin ninguna maquinaria ni paneles de control visibles. Esto es imposible, dijo finalmente el almirante Keitar al pasar junto a una ventana que mostraba naves humanas construyendo estructuras adicionales a lo lejos. Su especie apenas era capaz de construir plataformas orbitales simples hace 50 años. ¿Cómo desarrollaron técnicas de construcción tan avanzadas? El capitán Morrison se detuvo a la ventana y observó cómo una de las naves de construcción humanas utilizaba una especie de rayo de energía para transformar la materia prima de un asteroide en placas de agujeros terminadas. Nos enseñó una valiosa lección, almirante. Nos demostró que estábamos completamente solos en un universo hostil. Cuando una especie se enfrenta a la extinción, muere o evoluciona hacia algo más fuerte. La humanidad eligió la evolución. La sala de conferencias principal fue diseñada para adaptarse a las necesidades físicas de todas las especies alienígenas presentes. Los Centauri necesitaban baja gravedad e iluminación tenue, mientras que los Corbani requerían altos niveles de oxígeno y fuertes campos gravitatorios. La delegación Beston estaba formada por seres energéticos que necesitaban campos de contención especiales para interactuar con la materia física. De alguna manera, la estación humana proporcionaba las condiciones perfectas para todos simultáneamente. La DRA. Katie Sullivan, directora científica de la humanidad, se presentó ante los delegados alienígenas reunidos con una confianza que parecía imposible para alguien que representaba a una especie que había estado prisionera durante 50 años. Era joven para los estándares humanos, pero se comportaba con la autoridad de alguien que había dedicado toda su vida a proyectos que determinarían la supervivencia de su especie. Mientras sus civilizaciones se centraban en mejoras graduales de las tecnologías existentes, nos vimos obligados a innovar o enfrentarnos a la extinción total, explicó a los delegados alienígenas. Desarrollamos motores de manipulación cuántica que pueden plegar el espacio-tiempo para viajes instantáneos a través de distancias galácticas. Creamos sistemas tácticos vinculados a la conciencia que permiten a nuestras tripulaciones reaccionar más rápido que cualquier sistema nervioso biológico. Y lo más importante, construimos una tecnología de conversión de materia que puede transformar materias primas en productos terminados a nivel molecular. Los delegados alienígenas escuchaban con creciente inquietud,
como describió el Dr. Sullivan, capacidades que parecían más magia que ciencia. Sus propios investigadores habían estado trabajando en proyectos similares durante siglos sin lograr nada parecido a lo que los humanos afirmaban haber perfeccionado en tan solo 50 años. El general Nick Thompson, comandante de todas las fuerzas militares humanas, se adelantó para dirigirse a la delegación. Era mayor que los demás humanos presentes y llevaba cicatrices de los primeros días, cuando la humanidad intentó explorar más allá de su sistema solar. Su expresión era seria mientras se preparaba para revelar información que cambiaría todo lo que los extraterrestres creían saber sobre la historia galáctica. Necesitamos hablar sobre una amenaza que sus gobiernos han estado ocultando a su propia gente durante miles de años. El general Thompson dijo en voz baja: "Sabemos de los devoradores". La reacción de los delegados extraterrestres fue inmediata y dramática. Varios se levantaron de sus asientos mientras otros comenzaban a hablar rápidamente en sus propios idiomas. "Admira". Ketvar sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de que, de alguna manera, los humanos habían descubierto el secreto mejor guardado de la galaxia. Los devoradores eran antiguas inteligencias mecánicas que casi habían destruido toda la vida en la galaxia hacía millones de años. Consumían sistemas estelares enteros para obtener materias primas y convertían la vida orgánica en recursos computacionales para sus vastas redes. La guerra contra ellos había durado miles de años y solo terminó cuando las civilizaciones supervivientes lograron introducir las máquinas en el espacio vacío entre galaxias. Esa es información clasificada de los más altos niveles de seguridad galáctica, dijo el almirante Ketar con voz temblorosa. ¿Cómo es posible que su especie sepa algo que ocurrió millones de años antes de que existieran los humanos? Porque, respondió el capitán Morrison con calma, no están extintos. Han estado durmiendo en el vacío entre galaxias, recuperando fuerzas y esperando el momento adecuado para regresar. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado sus naves exploradoras moviéndose a través del espacio oscuro hacia nuestra galaxia. Llegarán en aproximadamente 8 años. El Dr. Sullivan activó una pantalla holográfica que mostraba lecturas de sensores desde el límite del espacio conocido. Los datos indicaban claramente estructuras artificiales masivas moviéndose a través del vacío entre galaxias a velocidades increíbles. Cada estructura era fácilmente del tamaño de una luna pequeña y parecía estar impulsada por tecnología que podía extraer energía directamente del tejido del espacio-tiempo. Nuestros científicos han estado rastreando su aproximación durante los últimos 15 años, continuó el Dr. Sullivan. Estimamos que la flota principal de devoradores consta de más de 10.000 naves, cada una capaz de destruir sistemas estelares enteros. Siguen las mismas rutas de invasión que usaron en sus ataques anteriores, lo que significa que sabemos exactamente dónde y cuándo entrarán en nuestra galaxia. El general Thompson miró directamente al almirante Ketvar mientras éste le daba la revelación más impactante de todas. Cada arma que hemos desarrollado, cada nave que hemos construido, cada tecnología que hemos creado durante nuestros 50 años de aislamiento ha sido diseñada con un único propósito: luchar y derrotar a los devoradores cuando regresen. Los delegados alienígenas permanecieron en silencio, atónitos, al comprender el verdadero alcance de lo que la humanidad había estado haciendo durante su cuarentena. No habían estado construyendo armas para conquistar la galaxia ni buscando venganza contra la especie que los había encarcelado. En cambio, se habían estado preparando para defender toda la vida orgánica de un antiguo enemigo que la mayoría de los alienígenas creía que no era más que una leyenda del pasado lejano. ¿Por qué deberíamos creerles?, preguntó la consejera Vexa, con su forma cristalina titilando de duda y miedo. ¿Por qué a su especie le importaría defender civilizaciones que los trataron como prisioneros? El capitán Morrison sonrió con genuina calidez por primera vez desde que comenzaron las negociaciones. Porque a pesar de todo lo que nos hicieron, seguimos creyendo que toda vida consciente tiene valor. Los devoradores ven a los seres orgánicos como meros materiales para procesar. Cuando lleguen, no les importarán nuestros conflictos pasados ni nuestras diferencias políticas. Simplemente empezarán a convertir todo lo que encuentren en recursos para su expansión. Si queremos que alguno de nuestros hijos tenga un futuro, debemos trabajar juntos. Habían pasado 8 meses desde que la primera nave de guerra humana emergió de su prisión de 50 años, y la galaxia se había transformado de maneras que nadie podría haber imaginado. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico lucía completamente diferente a cualquier reunión en la historia registrada. Por primera vez, un representante humano se sentó en la mesa principal del Consejo con la misma autoridad que la especie ancestral que había gobernado la galaxia durante milenios. El almirante Jake Morrison, ascendido a capitán de nave tras demostrar la fuerza y la sabiduría de la humanidad, se dirigió a los delegados reunidos con la confianza de quien había cambiado radicalmente el equilibrio de poder en el espacio conocido. Los demás miembros del Consejo, que antes consideraban a los humanos como peligrosos primitivos,
ahora escuchaban sus palabras con el respeto reservado a iguales y aliados. La flota de avanzada devoradora llegará al borde exterior de nuestra galaxia en exactamente 7 años, 11 meses y 23 días. El almirante Morrison anunció a la silenciosa cámara. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han confirmado su vector de aproximación y calculado su punto de entrada exacto en nuestro brazo espiral. Tenemos ese tiempo para preparar nuestras defensas y unir nuestras fuerzas militares. La transformación de la sociedad galáctica fue rápida y completa una vez que los gobiernos alienígenas aceptaron la realidad de la amenaza devoradora. La tecnología humana, compartida libremente con antiguos enemigos, lo había revolucionado todo, desde el tratamiento médico hasta la producción agrícola. Las enormes estaciones espaciales que ahora orbitaban la Tierra se habían convertido en centros de aprendizaje donde las mentes más brillantes de docenas de especies trabajaban juntas en proyectos. Proyectos que habrían sido imposibles de completar para una sola civilización. La DRA. Katie Sullivan dirigía ahora equipos de investigación que incluían científicos de todas las especies principales de la galaxia. Su último informe al Consejo contenía información que tan solo unos meses antes se habría considerado pura fantasía. Hemos desarrollado y probado con éxito 17 tecnologías defensivas críticas que deben desplegarse en todos los sistemas habitados antes de la llegada de los devoradores. Explicó a los delegados que los campos de disrupción cuántica pueden interferir con sus procesos de conversión de materia. Los sistemas de anclaje de la realidad les impiden utilizar la manipulación dimensional para eludir nuestras defensas. El blindaje de la conciencia protege a las mentes orgánicas de sus intentos de convertir a los seres vivos en recursos computacionales. A la US Retribution se le había unido una flota de naves hermanas. Cada una era una maravilla de la ingeniería humana, mejorada con la mejor tecnología que las civilizaciones alienígenas podían proporcionar. La metalurgia Actari se había combinado con la manipulación cuántica humana para crear materiales completos que podían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Los sistemas de control de energía de Vixon trabajaban junto con la tecnología de enlace de la conciencia humana para crear armas que respondían a los pensamientos de sus operadores con mayor rapidez que cualquier sistema de puntería convencional. La biotecnología de Corbani se había fusionado con el conocimiento médico humano para desarrollar sistemas de soporte vital que podían mantener a las tripulaciones funcionando a máxima eficiencia durante meses sin descanso. Incluso las misteriosas especies de las sombras habían contribuido con su dominio de la tecnología de sigilo, permitiendo que las naves humanas se desplazaran por el espacio sin ser detectadas por los sensores convencionales. El general Nick Thompson se encontraba ante una pantalla holográfica que mostraba la nueva red defensiva de la galaxia con todo su impresionante detalle. Cada sistema habitado contaba ahora con plataformas de defensa cuántica capaces de destruir las naves exploradoras devoradoras antes de que pudieran comenzar sus operaciones de recolección. Flotas de patrullaje móvil se desplazaban constantemente por los territorios del borde exterior, atentas a cualquier señal de actividad enemiga y listas para responder a las amenazas en cuestión de horas, en lugar de los meses que habrían tardado antes de que se formara la alianza. Lo más importante, continuó el general Thompson, hemos establecido estructuras de mando unificadas en todas las especies y organizaciones militares. Cuando lleguen los devoradores, no se enfrentarán a una colección de flotas separadas librando batallas individuales. Se encontrarán con una única fuerza de defensa coordinada que puede responder a sus tácticas tan rápido como se adapta a las nuestras. Los delegados alienígenas, que una vez exigieron la rendición de la humanidad, ahora trabajaban como socios voluntarios en la mayor alianza militar de la historia galáctica. El almirante Keitar comandaba una fuerza operativa conjunta que incluía naves de 12 especies diferentes, todas trabajando juntas con un nivel de cooperación que habría sido imposible antes de la revelación humana sobre la amenaza del devorador. Pero fue la declaración final del almirante Morrison la que realmente capturó la magnitud de la transformación que se había producido en toda la galaxia. Hace 50 años, sus gobiernos decidieron poner en cuarentena a la humanidad porque temían nuestra capacidad de violencia y nuestra disposición a luchar contra adversidades abrumadoras. Tenían toda la razón al temer estas cualidades, pero malinterpretaron por completo la naturaleza de la amenaza que representábamos. Hizo una pausa para observar a los delegados que alguna vez lo consideraron a él y a su especie como meros animales peligrosos que debían ser controlados. Nuestra violencia nunca se dirigió contra seres inocentes ni civilizaciones pacíficas. Nuestra agresión siempre se centró en las fuerzas que dañarían la vida indefensa y destruirían lo que consideramos sagrado. Los devoradores representan la amenaza definitiva para todo lo que cada especie en esta galaxia aprecia. Cuando lleguen, descubrirán que no se enfrentan a las civilizaciones divididas y debilitadas que conquistaron hace millones de años. La sesión de emergencia concluyó con una votación unánime que habría sido imposible de imaginar cuando la primera nave humana emergió de su prisión.
El almirante Jake Morrison fue nombrado comandante supremo de las Fuerzas Combinadas de Defensa Galáctica, con autoridad total sobre todos los activos y recursos militares en el espacio conocido. La especie que una vez había aprisionado. La humanidad ahora les confiaba la supervivencia de cada ser vivo en la galaxia. Mientras los delegados partían para regresar a sus sistemas de origen y continuar los preparativos ante la inminente guerra, cada uno traía consigo el conocimiento de que su universo había cambiado fundamentalmente. Los primitivos a los que una vez temieron y aislaron se habían convertido en su salvación y su esperanza de supervivencia contra un enemigo que amenazaba la existencia de toda vida orgánica. La U.S. Retribution y sus naves gemelas tomaron posiciones en los confines de la galaxia. Sus tripulaciones, provenientes de docenas de especies diferentes, estaban unidas por un único propósito que trascendía viejos prejuicios y antiguas controversias. Ictos. Habían aprendido la lección más importante de la cuarentena. Que el aislamiento podía fortalecer. Pero la unidad podía crear milagros que ninguna especie podría lograr sola. La galaxia ya no guardaba silencio ante la oscuridad inminente. Hablaba con una sola voz que transmitía la determinación de la humanidad y la sabiduría combinada de civilizaciones que habían elegido la cooperación en lugar de la conquista. Esa voz prometía a los devoradores que no encontrarían una victoria fácil cuando regresaran a cosechar a los hijos de las estrellas. La era de la división había terminado, y la era de la unidad había comenzado con el surgimiento de una única nave de guerra humana que lo cambió todo.